¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Sin duda alguna, vivimos un momento en el caso concreto de México y de América Latina, pero que se ha expandido en el mundo en donde el resultado no ha sido positivo para el progresismo, la izquierda, el humanismo y demás, porque en el resto del planeta ha sido la ultraderecha la que ha ido avanzando de manera vertiginosa, ya sea conquistando gobiernos, parlamentos e incluso creciendo en muchos aspectos en el gusto de la población. Y esto se debe principalmente a los fracasos económicos que han tenido las administraciones que se dicen de izquierda, las administraciones que se dicen distintas a esa ultraderecha. Pero muchas veces esos fracasos financieros se deben, no voy a decir que no hay incapacidad, porque sí lo hay, no voy a decir que no hay corrupción, porque sí la ha habido, pero se deben también a que la propia derecha genere el escenario para que así suceda. Es decir, la derecha genera las condiciones para que haya problemas financieros para las mayorías. Las mayorías se lo cobran a la derecha, llevan a la izquierda debe de tomar decisiones que de una u otra manera buscan solventar el problema, pero ese problema no se puede solventar de inmediato y la derecha, al tener el poder en muchos aspectos, sobre todo mediáticos, y por supuesto en la generación, en la producción de diferentes materiales, concesiones y demás, comienza a boicotear a la izquierda. Y entonces, al final, la población decide volver a quitar a la izquierda e inclinarse hacia una versión más radicalizada de la derecha que promete resolver lo que su antecesor generó y que en realidad no lo va a hacer, solamente quiere continuar con el saqueo, pero ya sin la sombra de la izquierda, exigiéndole por supuesto resultados porque supuestamente no pudo resolver el problema que la misma derecha generó. ¿Se da cuenta toda esta galimatías? Bueno, en muchos sentidos es lo que nos topamos cuando se discute entre neoliberalismo y el nacionalismo, por llamarlo de alguna manera. Cuando discutimos entre cuál debe ser el papel del Estado en la economía. Durante muchos años el Estado jugó un papel determinante. Era un ente regulador, participaba activamente en la economía, tenía propiedades, estaba metido en los diferentes mercados. De repente apareció, ¿no? Una idea neoliberal. De repente aparecieron estos conceptos de decir, no, el Estado debe de achicarse, el Estado debe de permitir que sean las empresas, que sean el mercado, los que vayan regulando la actividad, los que vayan desarrollando este tipo de acciones, porque en realidad el Estado no sabe administrar empresas, debido a su burocracia, debido a su connotación eminentemente política y por ello su sesgo, no tiene la capacidad para administrar recursos, para generar las diversas condiciones que se requieren precisamente para aprovechar al máximo cada una de estas áreas. Un discurso que en un principio a algunos les habrá parecido muy atractivo, que se dejaron seducir, pero que a la larga confirmó que estaba diseñado solamente para beneficiar a una élite que había decidido tomar el control ya de un gobierno. Porque no olvidemos que durante el famoso nacionalismo, los empresarios siempre tuvieron un peso específico. En el caso de México, desde Miguel Alemán, los empresarios jugaron un papel determinante y el gobierno alemán y los que le siguieron fueron factibles hacia ellos, fueron favorecedores, perdóneme, hacia ellos. Eso es algo innegable. Sin embargo, siempre estuvieron, si no sometidos, sí al arbitrio de la clase política, a la decisión final del presidente de la República, que durante esos sexenios, complementados del nacionalismo con Ruiz Cortines, con Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría, incluso el propio José López Portillo, pues eran los que definían la, la balanza. Entonces el empresariado dijo, hasta aquí, ahora lo que necesito son gerentes y para ello tenemos que vender esta idea de que el Estado no sirve para administrar un negocio. Y fue la idea que permeó esencialmente durante muchos años, en nuestro país lo vimos con De la Madrid, con Salinas, con Cedillo, con Fox, con Calderón, con el propio Enrique Peña Nieto.
en otros países lo mismo, no importaba si era republicano o demócrata. Reagan, Clinton, bueno, antes Bush, posteriormente Bush hijo de Clinton, el propio Barack Obama, el caso del propio Trump, Joe Biden, son rostros de este neoliberalismo como tal. Y ahora en México nos topamos con esos empresarios, quienes del neoliberalismo brincan al libertarismo, digámoslo de esta manera, brincan ese concepto libertario y comienzan nuevamente a cuestionar al Estado, comienzan nuevamente a cuestionar la participación del Estado en la economía. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador comenzó a profundizar en la misma para recuperar un control soberano sobre las finanzas. Porque en realidad muchos te podrán decir, no eres soberano porque dependes de un país como los Estados Unidos, es cierto, dependes de él, pero puedes tener soberanía si no dependes del poder económico para tomar tus propias decisiones que implican política pública. Entonces estamos ante un escenario en el cual esa soberanía tiene que ser erosionada y esos empresarios son precisamente los que intentan de una u otra forma influir en toda esta discusión. Claudio X González, hijo de Claudio X González padre, quien fue durante muchos años el gran promotor del neoliberalismo en México, Claudio X González Jr. continúa con sus arengas, con sus posicionamientos al respecto y lanza preguntas en su cuenta de X. ¿Cuándo entenderá Morena y Claudia Sheinbaum que el gobierno no es empresario? Ojo con esto. Desde ahí ya hay una diferencia. El gobierno es empresario, por supuesto que lo es. Y se ha demostrado con este concepto de la prosperidad compartida, se ha demostrado con este concepto que hay relacionado precisamente con un Estado eficaz, un Estado fuerte, un Estado que garantice, que dé certidumbre y que permita el negocio siempre y cuando éste no atente contra los intereses de ese propio Estado y la representatividad que tiene de la sociedad. Habla Claudio X González de quiebras por todos lados. Pemex, la CFE, Dos Bocas, el Tren Maya, el AIFA, Mexicana, en fin, muchos ejemplos, dice, como si no hubiera ejemplos de quiebras por parte de la iniciativa privada, que algunos incluso, digo, el caso de Mosca es uno de los claros, Salinas Pliego es otro de los claros, Kimberly Clark también recibieron beneficios por parte de los estados para poder seguir operando, si no, difícilmente lo hubieran conseguido. Vea lo que pasa en TV Azteca. Si TV Azteca no tuviera ciertos beneficios en ese sentido, que no hubiera sido subsidiado de cierta manera por el gasto gubernamental, difícilmente se hubiera mantenido ahora con la calidad de contenidos que tiene y con el nivel de rating que tiene y por ello de anunciantes. Dice Claudio X González, el gobierno debería dejar los emprendimientos productivos a la iniciativa privada, es decir, achicar ese Estado, erosionar al Estado para que nadie les diga nada. Y señala, con los impuestos generados por el crecimiento económico, concentrarse en proveer de manera eficaz la seguridad, justicia, infraestructura, educación y salud indispensables para el bienestar de los mexicanos. Ese es el único cambio, el único camino al desarrollo sustentable. No, no es el único camino. Es el único que él ve, el único que él y otros de sus personeros ven y promueven precisamente en la discusión. Pero lo cierto es que Claudio X González, Salinas Pliego, en cuanto empresario me ponga sobre la mesa, han sido participantes en estas últimas, no vámonos tan atrás, vamos a las últimas 3 décadas, de los patrones de acumulación del capital, ¿no? Que incluso han cambiado drásticamente. Y me explico, la globalización económica, la financiarización, la reconfiguración del poder económico, tanto a nivel local, regional como global, han sido los motores de una transformación. Y las esperanzas de equilibrio económico que se vislumbraban en los 70 se perdieron completamente cuando los patrones, digámoslo de esa manera, cuando los hombres y mujeres del dinero decidieron involucrarse directamente en política. Incluso el lenguaje económico cambió, se adoptaron términos, se adoptaron narrativas diferentes, incluso en algunos puntos que en épocas del nacionalismo serían incomprensibles. Sin importar en qué lugar del mundo nos encontremos, son las élites quienes configuran las transformaciones en la creación, distribución, concentración del capital. Y entre ellas se libra una disputa, es una disputa constante por definir las reglas del juego. Y eso es lo que vemos. Por un lado, el de Claudio X González, Ricardo Salinas Pliego, y por el otro, su padre, Claudio X González Laporte, en el papel por lo menos, Slim, el caso también de Larrea,
de la REA, el caso, por supuesto, de otros empresarios quienes están teniendo una actitud, de cierta manera, que uno puede considerar positiva hacia el gobierno de la 4T. Ellos están disputándose al interior de esas oligarquías, están disputándose las reglas del juego. Por ejemplo, en Argentina, y lo pongo como caso especial, porque nos queda claro, ¿no?, que el pueblo, por una u otra razón, y en muchos sentidos por lo que le dije al principio, eligió a una administración que entrega el Estado a las corporaciones. Punto, ¿no? Para que hagan y deshagan completamente. Desde mi punto de vista, eso genera la destrucción tarde o temprano de toda la cuestión económica de tu país. Y en América Latina lo hemos padecido durante muchísimos, pero muchísimos años. Sin embargo, por una u otra razón, no entendemos y seguimos comprando ese canto de las sirenas. En el ámbito global, la financiarización, que es la preeminencia del capital financiero sobre el productivo, ha sido un fenómeno central en las últimas décadas. Y sí, hay gente que te dice es algo reciente. Sin embargo, Giovanni Arrighi, en su libro El largo siglo XXI, explica que la financiarización es una fase recurrente que emerge en momentos de crisis y transición hegemónica. Y en cada ciclo histórico, una potencia dominante combina poder militar, político y económico para liderar la acumulación del capital. Y es el caso de Venecia, por ejemplo, en el siglo XVI, los Países Bajos en el siglo XVII, Gran Bretaña en el siglo XIX, Estados Unidos en el siglo XX y XXI, ¿no?, como ejemplos muy claros de este modelo, y de ahí replicándose en otras partes. Sin embargo, cuando el sistema productivo de una hegemonía entra en crisis, las élites tienden a volcarse hacia los mercados financieros, buscando maximizar beneficios a través de actividades especulativas, y este cambio no solo genera inestabilidad y desigualdad, sino que también marca el declive de una potencia y el ascenso de otra. Y de esta forma la financiarización no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno nuevo, sino una respuesta histórica a los límites del propio sistema económico. Ahora, en paralelo, esta transformación global redefine el papel de las élites en el establecimiento de las reglas del sistema. ¿Por qué? Porque podemos distinguir entre quienes están obligados a aceptar las reglas, quienes tienen el poder de decidir si las aceptan, quienes las establecen y finalmente quienes determinan si las reglas siquiera existen. Y desde la década de los 80, estas decisiones están influenciadas por el financiamiento político de las mismas élites políticas, lo que obviamente restringe la capacidad de los gobiernos para actuar con dependencia. Un ejemplo palpable es Nancy Pelosi, ¿no? Nancy Pelosi, una senadora estadounidense durante muchos años, acumuló más de 270 millones de dólares, como patrimonio, aun y cuando su salario mensual era anual, su salario anual era de 223 mil dólares, y abiertamente ella habló de que era un mercado libre lo que pasaba en los Estados Unidos y en la clase política. Ya hemos hablado de Nancy Fraser, una destacada filósofa y teórica, quien acuñó el término de neoliberalismo progresista, que es el término que se empezó a utilizar con William Clinton, que se empezó a utilizar con Barack Obama, con Justin Trudeau, con Emmanuel Macron, con la propia Angela Merkel, ¿no?, que de una u otra manera describe, ¿no?, este modelo que combina políticas económicas neoliberales tradicionales como desregulación, privatización, austeridad fiscal, con valores culturales progresistas como la diversidad, la inclusión, los derechos civiles. Y aunque el neoliberalismo progresista busca diferenciarse del conservador en su discurso cultural, ambos comparten los mismos resultados económicos: un aumento en la concentración de riqueza y una profundización de la desigualdad. Las acciones de uno permiten el arribo completamente del otro. Y por eso les decía, el caso de Bill Clinton es un ejemplo palpable de cómo derogó en el 99 la ley Glass-Steagall, permitió que los bancos combinaran actividades comerciales y de inversión, y esto benefició a grandes instituciones como Goldman Sachs, como JP Morgan. Sin embargo, cuando vino la crisis financiera del 2008, las consecuencias fueron brutales. Millones perdieron sus hogares, perdieron sus empleos, y los rescates multimillonarios salvaron precisamente a los bancos
como tal, algo que en México ya habíamos experimentado con el famoso eh, FOBAPROA. Por eso es que en realidad el neoliberalismo progresista, aunque intenta suavizar sus políticas económicas con estas medidas simbólicas de inclusión y diversidad, rara vez transforma las estructuras económicas que perpetúan la desigualdad. Entonces el progresismo, como el conservadurismo neoliberal, son dos caras de la misma moneda. Y ambas siempre van a buscar erosionar el papel del Estado. Siempre van a buscar que el Estado se fragmente, siempre van a buscar que el Estado no sea fuerte, siempre van a buscar que el Estado sea visto como algo negativo, siempre van a buscar que el Estado sea visto como algo que estorba en el desarrollo. Y para ello utilizan a intelectuales, analistas económicos, presuntos periodistas y demás, quienes responden a esta frase que esgrimió en su momento el maestro Antonio Gramsci, quien dijo que las clases dominantes generan sus propios intelectuales orgánicos, pues para perpetuar el control. Y esto es lo que nos topamos con el señor Claudio X González, quien, en lugar de estar dando discursos para tratar de convencernos de que el neoliberalismo es la salida a algo que ellos mismos provocaron, debería de saber el señor Claudio X González que la alternancia entre versiones del neoliberalismo no busca resolver las crisis estructurales, busca adaptarlas a las necesidades del capital, ¿no? Y reitero en el caso argentino, un ciclo que perpetúa la concentración de la riqueza, la fuga de capitales, la subordinación de las políticas públicas a las élites. Y por lo tanto, si el señor Claudio X González realmente quisiera aportar algo a la discusión, tendría que reconocer que para cambiar las cosas, para llevar al desarrollo como tal de un país, para mejorar las condiciones en todos los aspectos, bueno, habría que romper con este modelo que no solo exige un cambio en las políticas económicas, sino una transformación en las relaciones de poder que permiten su perpetuidad. Y eso, yo no estoy diciendo que el neoliberalismo se haya acabado en México, ni mucho menos. Hay mucho neoliberalismo todavía en México, pero sí se comenzó. Y esto es un proceso de larga data. Se ha comenzado a romper con muchos esquemas del neoliberalismo que llevan precisamente a sus representantes principales o bien a someterse de cierta forma, a llegar a acuerdos de otra o a lanzar este tipo de diatribas. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Ya lo sabes, suscríbase a nuestros dos canales. En la descripción de este video viene el canal alterno, por supuesto, a este, y apóyenos a través de nuestra cuenta clave de Banjico, de Banbajío, perdón, ¿cuál Banjico? Quisiera el Banjico. De Banbajío, no importa si son 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, todo suma, por supuesto. O bien suscríbase a Patreon si usted quiere darnos un apoyo mensual lo puede hacer a través de la cuenta clave, pero si quiere hacerlo también a través de Patreon, en donde subimos videos pues, más personales, uno al día, y videos, ligas de lo que estamos en los dos canales subiendo. Yo, como siempre, les agradezco por su atención y ya lo sabe, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.